Bien, les decía, vamos a empezar con una patología de alta prevalencia. Cuando hablamos de patologías de alta prevalencia, hablamos de un grave problema para el sistema de salud. La diabetes es una enfermedad que se distribuye cada vez con mayor intensidad a nivel mundial. Entonces, se espera que a medida que vayan pasando los años, tengamos más pacientes diabéticos y no menos, lo cual es bastante grave. Yo les dejé puesto en el campus, en el módulo de diabetes, les dejé puestas 2 direcciones de YouTube para que vean la película What the Health. Esta película es obligatoria que la vean. Por eso les dejé 2 links en YouTube, uno a la película subtitulada, el otro a la película en castellano, para que la vean como ustedes quieran. Los que tienen Netflix, la película estaba en Netflix también, pero por ahí no todo el mundo tiene Netflix. Así que para que tengan accesibilidad, la película está disponible gratis en YouTube. La idea es que tienen que verla y ustedes sacarán conclusiones a partir de eso que después en algún momento las charlaremos. Es complementaria a este tema de diabetes, al igual que cuando les dejo videos, son complementarios a los temas que doy. Pero en este caso quiero que vean la película. Les va a movilizar un montón de reflexiones y les va a dar un montón de información valiosa actualizada. La película creo que tiene 10 años, una cosa así. Estoy diciendo pavadas, 3 años, de 2017, no del 2007. Bien. ¿Con qué nos vamos a manejar para hablar de diabetes en este momento? Con la última actualización de la sociedad o la sociedad o la Asociación Americana de Diabetes, que es la que en algún punto la película cuestiona. Por eso les pongo que es complementaria de lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque algunos de los estándares que ellos manejan ya van a ver por su cuenta y van a sacar sus propias conclusiones a la hora de cuestionar o no cuestionar las recomendaciones que hace la Sociedad Americana de Diabetes. Pero con lo que nos vamos a manejar es con los estándares de cuidado de ellos. ¿Por qué? Porque tienen un alto nivel de evidencia. Y estos estándares de la Asociación Americana de Diabetes se publicaron en enero del año 2019, es decir, que estamos muy cerquita de la publicación, es una publicación lo suficientemente actualizada como para que podamos decir que sus recomendaciones tienen peso. ¿Por qué? Porque la idea es que yo trato de traerles, más allá del texto del Brunner, que es el que ustedes tienen que usar para estudiar, yo quiero que ustedes además estén manejando el mejor grado de evidencia actualizado disponible. Esa es mi responsabilidad. La responsabilidad de ustedes es estudiar lo básico del Brunner, y yo se los complemento con la última evidencia disponible. O sea que van a tener que ir al Brunner a estudiar qué es la diabetes de tipo 1, qué es la diabetes de tipo 2, para eso tendrán que repasar anatomía y fisiología, tanto del páncreas como del hígado, que esos son temas que vienen de otra materia, esos son los conocimientos previos que ustedes tienen que tener. Dicho esto, este es el foco donde vamos a poner el ojo, ¿sí? Estas cifras son de la OMS, ¿sí? ¿Qué dice la OMS? Que las cifras se han cuadruplicado del año 80 al año 2014. Este es el último informe que sacó la OMS, llega hasta el año 2014-2015, ¿sí? Fíjense, de 108 millones a 422 millones de personas, con una prevalencia mundial que aumentó del 4.7 al 8.5, o sea, se duplicó en estos años, ¿sí? Esto se puede asociar a un montón de causas. Los estilos de vida son considerados la causa más importante en el aumento de la prevalencia de diabetes. Ustedes ya saben que siempre hablamos de prevalencia cuando hablamos del número histórico en que una enfermedad se manifiesta en la sociedad. Cuando hablamos de incidencia, hablamos de todos los casos nuevos que tiene esa enfermedad. Por ejemplo, el coronavirus no tiene tasa de prevalencia porque es una enfermedad nueva. Podemos hablar de los casos nuevos, entonces podemos hablar de la incidencia de coronavirus. Ahora, cuando hablamos de una enfermedad que se ha desarrollado en la sociedad, en la población, históricamente, ahí podemos hablar de su prevalencia. Su prevalencia es su historia, y su incidencia son los casos actuales, ¿sí? Dice que ha aumentado con mayor rapidez en los países de ingresos medianos y bajos. Cuando ustedes empiecen a estudiar las
factores de riesgo de la presencia de diabetes, sobre todo de tipo 2, van a ver que está directamente relacionada con los estilos de vida, y no solamente con los aspectos nutricionales, sino con los aspectos nutricionales y otras características que tienen los pacientes en los que se manifiesta esta enfermedad, ¿sí? Por otro lado, es una enfermedad, la diabetes, que genera muchos años de vida ajustados por discapacidad. Esto trae consecuencias a nivel laboral, a nivel país, a nivel familiar, a nivel individual. El paciente diabético tiene muchas comorbilidades, ¿sí?, que lo van a hacer vivir muchos años, porque no es una enfermedad que va a matar al paciente de un día para el otro, salvo que haga un evento específico de su enfermedad, una complicación específica de su enfermedad, como puede ser una hipoglucemia o un coma hiperglucémico. Es una enfermedad sigilosa, lenta, pero que va a tener muchas complicaciones en aspectos muy importantes de la vida que lo van a llevar a la discapacidad, como puede ser la ceguera, la necesidad de diálisis, los accidentes de tipo cerebro cardiovascular, las amputaciones, las lesiones de miembro, ¿sí? Recuerden que en la Argentina la primer causa de requerimiento de trasplante renal en adultos son los pacientes diabéticos que han desarrollado insuficiencia renal crónica. De hecho, hay muchísimo trasplante de renopáncreas en la Argentina, justamente porque estos pacientes, tanto la ceguera, la retinopatía diabética, como la nefropatía diabética, son de alta prevalencia en la Argentina y de alta incidencia, o sea, no hemos podido bajar, ¿sí?, la cantidad de pacientes que desarrollan esta enfermedad. Se estima, dice, que en el 2015 la diabetes fue la causa directa de 1.6 millones de muertes en el mundo, y otros 2.2 millones de muertes fueron atribuibles a la hiperglucemia, no necesariamente solo pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1 o tipo 2, sino hiperglucemias en general en el año 2012. ¿Sí? Y supone la OMS, o proyecta, que la diabetes será la séptima causa de muerte en el año 2030, lo cual implica que más aumenta el confort en la sociedad de consumo, más riesgo de diabetes tenemos. Si bien la OMS dice que la diabetes ha aumentado con mayor rapidez en los países más vulnerables, que son los países llamados del tercer mundo o en vías de desarrollo, antiguamente llamados subdesarrollados, las muertes relacionadas con la hiperglucemia están más relacionadas en esos países. No tanto solamente la aparición de la enfermedad, sino el mal tratamiento, si se quiere, o las fallas en el tratamiento, así como la mortalidad o los eventos adversos relacionados con la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto en palabras más coherentes? En los países donde la gente tiene menos accesibilidad a los recursos de salud, o a los tratamientos, o a la detección precoz de la enfermedad y su control, tiene más riesgo de tanto morir de un evento relacionado con la diabetes, como morir específicamente de una hiperglucemia. Mientras que el desarrollo de la enfermedad en sí misma, la diabetes de tipo 2 sobre todo, que está más relacionada con los estilos de vida, su frecuencia se distribuye más homogéneamente en la población mundial. ¿Se entiende? Es más factible que se distribuya de una manera más equilibrada la aparición de la enfermedad, pero las situaciones asociadas a la gravedad de la enfermedad o a la muerte están más presentes en los lugares donde hay menor accesibilidad al sistema de salud o menores posibilidades de tratamiento para estos pacientes. Recuerden que no todos los países son como Argentina, que tiene programas dedicados específicamente a los pacientes diabéticos, donde la provisión de insulina, la provisión de hipoglucemiantes orales, los tratamientos de los pacientes están asegurados por el sistema público de salud. Hay países donde esto no existe. Por lo tanto, la insulina es una medicación cara, ¿sí?, así como los hipoglucemiantes y no todos los pacientes tienen acceso al tratamiento o a los cuidados relacionados con la necesidad que vamos a ver de un equipo multidisciplinario que aborde el tratamiento de estos pacientes, que son pacientes crónicos, por lo tanto son pacientes difíciles, ¿sí? Acá tienen lo que dice justamente
¿sí? Que lo toma la Federación Internacional de Diabetes, ¿sí? De cómo piensan que se va a prever la distribución de los pacientes actualmente al año 2013. ¿Sí? O sea, estos son los datos que teníamos del año 2013, ¿sí? No tenemos datos más actuales en este informe, y esto es lo que se prevé que va a pasar para el año 2035. Fíjense que estamos subiendo un porcentaje mayor al 10% en casi todos los países, o en casi todos los continentes, si se quiere, ¿sí? Cuando hablan del resto del mundo, es complicado, porque acá entra un mosaico epidemiológico un tanto importante, que podría decir que acá se encuentra desde Finlandia, que tiene un estándar de vida, o Suecia, que tiene un estándar de vida altísimo, ¿sí? Comparado con, no sé, Senegal, si bien acá está África, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, acá que estamos nosotros parados, ¿sí? Nuestro mosaico epidemiológico es un poquito más favorable que el mosaico epidemiológico de Europa, por ejemplo. ¿Por qué? ¿A qué podríamos establecer, si estuviéramos en clase, ¿no? Si yo pudiera preguntarles a ustedes y ustedes me pudieran contestar, ¿por qué atribuimos que en América del Sur y América Central tenemos este mosaico epidemiológico y en Europa tienen este mosaico epidemiológico? Y esto tiene que ver con las condiciones de vida, fundamentalmente, con dos o tres cuestiones. Primero, en Europa la población es más envejecida que en América del Sur y América Central. Esto ustedes lo vieron en epidemiología. Aquí hay gente más joven. Por ende, si consideramos que la diabetes de tipo 2, que vamos a ver ahora en un ratito qué es, pero estamos hablando ahora de epidemiología de la enfermedad, se presenta en la edad adulta hacia los adultos mayores, al tener una población más joven, nosotros tenemos porcentajes un poco más bajos. Esto nos mejoran los números en relación con Europa, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos empeora el número en relación con Europa? En relación con la progresión, la calidad de vida y los estándares de vida. Obviamente, tanto los estándares de educación como los estándares de accesibilidad a la salud son diferentes en América del Sur y América Central en relación con Europa, ¿sí? Y un dato que yo les tiro como para que lo vayan pensando, ¿qué pasa con la calidad de vida y la accesibilidad a alimentos de alto valor biológico en América del Sur y América Central y Europa? Porque si bien nosotros decimos que nosotros aquí tenemos alimentos más sanos, estamos acostumbrados a consumir, históricamente decimos, no comemos tanta comida chatarra como América del Norte, ni tantas comidas procesadas como en Europa, la realidad es que Europa está cambiando mucho su perfil de nutrición. Y se está pareciendo mucho a la forma en que se come en el Caribe o en América Central, por ejemplo, donde la dieta está más basada en vegetales de procedencia con menos agrotóxicos, donde se trata de consumir pescado en lugar de consumir carne procesada, que es lo que comen en América del Norte. Es decir, cuando ustedes vean la película What the Health, van a hacer una mirada justamente de cómo estos aspectos nutricionales afectan a la posibilidad o no de tener en la edad adulta diabetes de tipo 2. Estas son las cosas que hay que mirar cuando uno se mira y se compara, que las cuestiones culturales están cambiando en el mundo y nosotros, lo que nos jugamos siempre a nuestro favor, en este momento nos estamos pareciendo más en nuestra nutrición a América del Norte que a las dietas que está eligiendo mantener Europa, que está eligiendo. Nosotros no sé si podemos, dentro de nuestro recurso en América del Sur y América Central, elegir tanto. No podemos elegir que Monsanto no nos fumigue las cosas, no podemos elegir que nos pongan determinados elementos en la comida que comemos. A eso me refiero específicamente. Y esto tiene que ver con políticas de salud, pero también tiene que ver con políticas a nivel nacional, de todos los países. ¿Dónde decide pararse un país a nivel de qué alimentos va a recibir la gente que vive dentro de ese país? Por otro lado, nosotros tenemos la suerte de todavía tener producción propia de alimentos de alta calidad. ¿Por qué nos importa la diabetes? Y esto es algo que yo
les puse este título porque me pareció interesante. ¿Por qué nos importa como enfermeros conocer tanto sobre este tipo de pacientes? Y porque son los pacientes que se van a complicar, agravar, cronificar y generar problemas al sistema de salud. Los adultos con diabetes tienen 2 a 3 veces mayor riesgo de tener infarto o accidente cerebrovascular por la misma vasculopatía diabética, ¿sí? La neuropatía de pies combinada con reducción del flujo sanguíneo incrementan el riesgo de úlceras en pies, infección y en última instancia amputación, o sea, paciente que va a perder su trabajo, su calidad de vida, el medio en el que se mantiene y a veces el medio en que mantiene a su familia. Y esto puede ser en personas relativamente jóvenes, porque no todos los pacientes amputados están jubilados, ¿sí? La retinopatía diabética es una de las principales causas de ceguera, ¿sí? Fíjense, 2.6% de los casos mundiales de ceguera es consecuencia de la diabetes. Yo les cuento, en la Argentina los trasplantes de córneas están muy relacionados con pacientes con antecedentes de diabetes, ¿sí? Y es una de las principales causas de insuficiencia renal de tipo renal, por lesión del parénquima, y no insuficiencias renales relacionadas ni con infecciones, ni con deprivación de volumen, ni con estenosis, sino directamente con lesión del parénquima renal. Entonces, fíjense, si el paciente va a quedar ciego, si el paciente va a tener eventos cardiocerebrovasculares, si el paciente va a tener amputación o lesiones de miembros que lo inhabilitan para la vida cotidiana. Es decir, es súper importante poder conocer la enfermedad, prevenirla y una vez instalada, prevenir que aparezcan estas cosas, porque si el paciente sabe que es diabético y se controla, estas complicaciones se alejan mucho en el tiempo. Y esto es súper importante, que nosotros le brindemos información a los pacientes, al alta, si se enteraron que eran diabéticos por azar en el hospital, de que esto no es una condena. Bueno, soy diabético, entonces me van a cortar una pierna, entonces como cualquier cosa y hago cualquier estilo de vida, porque total me va a pasar. La realidad es que si uno controla la enfermedad, es una enfermedad crónica que uno puede vivir diabético toda su vida sin tener estas complicaciones. Pero esto implica un trabajo por parte del paciente. Y también una respuesta por parte del sistema de salud. Entonces, la diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía 2 a 4 veces. El riesgo de tener un infarto de cerebro, un ictus, un stroke, una ACV, también, entre 2 y 4 veces. Esto es increíble. Esto lo ponían en la página de la Asociación Americana de Diabetes en Estados Unidos en las próximas 24 horas. Esto está para un meme. En Estados Unidos, en las próximas 24 horas, 5.258 pacientes desarrollarán diabetes, no importa cuándo lean esto. ¿Sí? Es así. La progresión de la enfermedad es altísima, ¿sí? La retinopatía diabética tarde o temprano va a provocar disminución severa o ceguera. 133 pacientes iniciarán diálisis. Esto es tremendo para los pacientes. La dependencia de la diálisis es un evento clave en la vida del paciente diabético. Le baja muchísimo la calidad de vida, lo limita un montón al paciente en su vida diaria, porque tiene que concurrir a hacerse diálisis. Yo no sé cómo la están pasando ahora los pacientes que están aislados en su casa, teniendo que ir a hacer diálisis a los institutos de diálisis. Los que sufrirán amputaciones o lesiones severas que condicionen la vida diaria, aunque no hacen necesidad de amputarlos, ¿sí? Con riesgo de infección y de muerte, que esto implica también. Fíjense, riesgo relativo de infarto de miocardio con diabetes en comparación de los sujetos de control de la misma edad y sexo. ¿Sí? De inicio precoz, hombres. Y mujeres, hombres solos y mujeres. Entonces, el riesgo es 2 a 5 veces o 2 a 4 veces mayor. La diabetes de tipo 2, dice, es más peligrosa y letal que la diabetes de tipo 1. Fíjense, acá está la curva de supervivencia acumulada, se llama esto. Quiere decir que van pasando los años, tuk, 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 esta curva dice cuántos sobrevivieron, no cuántos se murieron, ¿sí?
Y fíjense, diabetes de tipo 2, sobrevivieron menos pacientes que la diabetes de tipo 1. Cuanto más bajita la curva, quiere decir que sobrevivieron menos, ¿sí? Este es el 100% de supervivencia acumulada, porque se mide en porcentaje, y esto es la curva de los que se mantuvieron vivos en el tiempo. Estos son estudios, les cuento para los que ya están un poquito más interesados en estas cuestiones, estos son estudios que se llaman longitudinales. En diabetes se usa mucho el diseño longitudinal, seguir al paciente durante muchos años para ver qué le fue pasando. Si ustedes podrían tomar, no sé, 3 pacientes durante un año, si quisieran hacer un trabajo longitudinal para su trabajo final, por ejemplo, podrían tomar 5 pacientes durante un año entero y hacer un estudio de qué situaciones clínicas tuvieron. Por ejemplo, seguirles la glucemia y la hemoglobina glicosilada, que ya les voy a contar qué es, durante un año y ver si estos pacientes tuvieron algún evento adverso. Eso es un estudio longitudinal. Los estudios longitudinales se hacen con muchos pacientes, pero también se pueden hacer tipo, seguí estos 3 pacientes y tuvieron toda esta historia durante un año. Es un diseño de tesis que casi nadie elige, y que está bueno hacer porque es bien profundo el trabajo que uno hace. Les cuento esto nada más que a punto de que entiendan que no es lo mismo presentar una curva de supervivencia que un corte en el momento, es decir, cuántos se murieron hoy. ¿Sí? Acá tienen una prevalencia de complicaciones, ¿sí? Cómo fue aumentando las complicaciones, ¿sí? La retinopatía, ¿sí? Cómo fue complicándose en el tiempo a partir del año 2007 al año 2013, cómo aumenta la retinopatía, aumenta la albuminuria. La albúmina, ustedes saben que es una proteína que es de alto peso molecular, es una macromolécula, que ustedes saben que lo que hace la albúmina como proteína de la sangre es mantener la presión coloidosmótica. Mantiene la presión coloidosmótica porque es grande. Como es grande, atrae agua y no se escapa a la orina, no hay proteínas en la orina, justamente porque no salen del vaso, no se filtran hacia el glomérulo, se quedan adentro de la vasculatura. Cuando aparecen en orina, cuando hay albuminuria, quiere decir que ese glomérulo se rompió, que esta proteína pudo salir del vaso y formar parte de la orina. O sea que la albuminuria es un indicador de lesión renal. Por eso lo toman como un punto importante. Antes de que se produzca la insuficiencia renal, aparecen las proteínas en orina, que ustedes saben desde fundamentos de enfermería, que no es un componente normal de la orina. La orina normal no tiene proteínas. La orina que tiene proteínas tiene albuminuria. Si tiene albuminuria nos está hablando de algún tipo de lesión renal antes de llegar a la insuficiencia renal, donde el paciente no tiene emisión de orina. Acá hay emisión de orina, pero hay lesión glomerular provocada por la diabetes, antes de que el paciente claudique su riñón. Y también va en ascenso. ¿Cómo iban en ascenso los números que les estaba mostrando hoy que decía la OMS? Para el año 2035 se va a duplicar el número de diabéticos. Bueno, esta es la progresión que hubo en 7 años. Complicaciones macrovasculares, ¿qué significa esto? Cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, arteriopatía periférica, insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, que ustedes la estuvieron viendo conmigo, es una de las causas posibles de la insuficiencia cardíaca, puede ser la diabetes. ¿Por qué? Porque provoca justamente esta lesión miocárdica específica con depósitos de glucosa que hace que el corazón empiece a funcionar de manera anómala. Es una causa más de cardiopatía isquémica o de accidente cerebrovascular, porque produce vasculopatía arterial. Puede provocar cualquier tipo de lesión arterial periférica, y ahí tenemos los miembros amputados por hipoflujo, por isquemia, que se empieza a vislumbrar como lesión, luego se ve una necrosis y por último hay que amputar. Esa es la arteriopatía periférica, y también la arteriopatía periférica incluye la retinopatía del paciente diabético. Es decir, que como ustedes ven, la progresión de las complicaciones va de la mano de la progresión de la enfermedad en números, ¿sí? Acá otra vez tenemos, ven que yo les pongo la fuente, estudio longitudinal de control multifactorial de diabetes tipo 2 e intensidad de tratamiento en atención primaria. Es un estudio de control del año 2007 al 2013. ¿Sí? Esto lo
plantea la OMS, toma este trabajo y lo muestra. ¿Qué dice la OMS en relación con la prevención, entonces, de la aparición de la diabetes de tipo 2? ¿Sí? Que es la que más se distribuye en la población. ¿Qué dicen ellos que hay que hacer? Y acá es donde yo quiero que ustedes vean la película y vean, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que los países hacen. Alcanzar y mantener un peso corporal saludable, que no quiere decir que tengamos que poner a dieta a todo el mundo. Mantener la actividad física, al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana. Para controlar el peso puede ser necesaria una actividad más intensa. Esto va a depender de si el paciente inicia el diagnóstico de diabetes con un sobrepeso importante o el paciente ingresa con un sobrepeso moderado. Ahí, se me fue, esperen, anterior. Consumir una dieta saludable que evite el azúcar y las grasas saturadas. Y acá sugiere una dieta mediterránea. Ustedes van a ir a la película y van a averiguar qué dice la Asociación Americana de Diabetes y qué es lo que es una dieta mediterránea, y van a averiguar qué es una dieta basada en plantas, ¿sí? Que son cosas totalmente distintas en cuanto a su capacidad de prevenir la diabetes. Evitar el consumo de tabaco, ¿sí? Porque además no solamente aumenta el riesgo de diabetes, sino complica todo lo que es cardiovascular. Un descanso apropiado entre 7 y 8 horas, esto se los pongo yo, no lo puso en este informe de la OMS, pero justamente ayer me llegó un artículo que me mandó mi hija sobre sueño y diabetes, que no se los pongo porque está en inglés, donde se demostró que los pacientes que tienen menos de 7 horas de sueño diario tienen más riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2. Y mantener un control adecuado de tensión arterial. Cuando digo control adecuado de tensión arterial, no quiero decir que se vayan a tomar la presión todos los días, sino que tengan una presión arterial aceptable y, si es necesario, tratamiento en la hipertensión arterial. Esto implica modificar el consumo de sal, modificar la actividad física, incrementar el consumo de líquidos, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la prevención, que son ítems que tiene que llevar adelante toda la sociedad. No es que yo, que no tengo antecedentes familiares de diabetes, entonces puedo descarrilar y pesar 180 kilos, no moverme nunca, dormir 4 horas por día y fumar 5 paquetes de cigarrillos. Esto lo tiene que hacer toda la sociedad si pretendemos disminuir el riesgo de diabetes. Ahora vamos a entrar en los tipos de diabetes, ¿sí? Ustedes van a leer en el Brunner toda la fisiopatología, cómo son los pasos, cómo se secreta la insulina, qué son las células de beta del páncreas, los islotes de Langerhans, cómo funciona la contrarregulación entre insulina y glucagón. Todo eso lo van a ir a leer teórico del Brunner. Y la próxima vez que nos vamos a juntar, que va a ser el jueves, este jueves vamos a tener clase, este jueves vamos a volver a retomar el tema y ahí me van a hacer las preguntas necesarias. Hoy estamos haciendo la introducción al tema, ¿sí? Esta diabetes de tipo 1 es también llamada, o antiguamente llamada, insulino dependiente, ya no se la conoce solamente como insulino dependiente, se manifiesta más precozmente, ¿sí? Se puede diagnosticar durante la infancia o la adolescencia, ¿sí? Es una enfermedad de tipo autoinmune, ¿sí? Se la llama también diabetes autoinmune, justamente porque lo que hay es anticuerpos, no se desconoce del todo la causa de diabetes tipo 1, pero se puede saber que funciona como una enfermedad autoinmune donde hay anticuerpos anticélulas beta, ¿sí? ¿Siempre se produce así? No, siempre no se produce así, pero en la mayoría de los casos sí, ¿sí? Ahí tienen la sintomatología. La sintomatología de la diabetes de tipo 1 es la misma sintomatología de cualquier diabetes. Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, en este caso en la diabetes de tipo 1, puede aparecer como un episodio de ceguera transitoria o una astenia generalizada. Cuando aparece, por ejemplo, un trastorno visual en un paciente que no tiene antecedentes, además de hacerle una tomografía de cerebro para ver si el paciente tiene un tumor cerebral que le comprime el nervio óptico, hay que hacerle una glucemia porque puede ser que este paciente tenga 400 de glucemia,
sea diabético y se enteró en ese momento. Entonces, punto a tener en cuenta en enfermería. ¿Entra un paciente con una de estas características? Sí. Hay que hacer todo lo neurológico. Y dentro del monitoreo neurológico está el control de glucemia. Por ende, le vamos a pinchar el dedo y nos vamos a fijar a ver si el paciente está o no está hiperglucémico. ¿Esto quiere decir que el paciente sí o sí sea diabético? No necesariamente, pero lo vamos a hacer igual. A lo mejor al azar nos damos cuenta que sí. Entonces, les decía, aparece por una destrucción de las células beta del páncreas, provocando falta absoluta de insulina. O sea que a partir del momento que se diagnostica esta enfermedad, el paciente va a ser insulino dependiente. ¿Sí? A veces puede ser que sea más lenta la progresión si la destrucción de las células del páncreas es más solapada y aparezca en una edad más adulta. Pero en general aparece en la niñez o en la adolescencia, cuando además es un momento muy grave para el paciente, porque tener que restringirle un montón de cosas al paciente y empezar a inyectar la insulina en la infancia es muy duro para la vida del paciente y nos va a traer un montón de complicaciones que cuando ustedes cursen niñez y adolescencia van a ver que es un paciente crónico con todas las características de un adolescente. Realmente la vida de este adolescente es muy complicada. Y aquí es a donde tenemos el mayor riesgo de hiperglucemias, de internaciones por hiperglucemias. La diabetes de tipo 2, la llamada de la edad adulta o no insulino dependiente, es una pérdida progresiva de insulina. En muchos casos es una pérdida progresiva y en otros casos es una resistencia insulínica. Quiero que tengan en cuenta el concepto de resistencia insulínica. La insulina está, pero el paciente no la puede utilizar. No puede lograr unir la insulina que tiene con la glucosa incorporada. Por ende, no puede utilizarla para ingresar la glucosa a la célula. Vamos a tener insulina por un lado y glucosa por otro. No se unieron, no hubo match ahí. Cuando todos nosotros, no diabéticos, cuando ingerimos alimentos, generamos una producción de insulina, esta insulina se pega a la glucosa y la ingresa a la célula. Es un carrier, es un transportador. La glucosa no pasa por difusión simple, pasa con un transportador, con gasto de energía. Este transportador es la insulina. En el paciente diabético de tipo 2 hay insulina, por ahí a veces hay menos, pero esta insulina no se puede pegar a la glucosa. Por ende, hay resistencia insulínica. El paciente está hiperglucémico en sangre y con las células hambrientas. ¿Por qué? Porque no puede llevarle glucosa a las células. Por ende, tanto sus procesos fisiológicos están enlentecidos porque no tienen energía, se altera la bomba sodio-potasio, se altera el ATP, se altera el flujo de glucosa al cerebro, hay glucopenia, hay falta de glucosa en el cerebro, es un trastorno grave, ¿sí? ¿Qué dicen los trabajos? Hay un trabajo que salió en el año 2019 que decía, una vez instalada la hiperglucemia, todo paciente que tenga diabetes, sea de tipo 1 o de tipo 2, está en riesgo de hacer las mismas complicaciones. Es decir, que no importa si el paciente es insulino dependiente o no es insulino dependiente, las complicaciones cardiocerebrovasculares y de vasculatura periférica son las mismas, el riesgo es el mismo. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Que los pacientes diabéticos de tipo 1 pueden hacer complicaciones relacionadas con la insulina, mientras que los pacientes de tipo 2, como no usan insulina, se liberan de esas complicaciones, pero las complicaciones propias de la enfermedad son las mismas para unos y otros. Los síntomas pueden ser los mismos, pero menos intensos. El paciente va más lentamente incrementando, por ejemplo, el consumo de líquido, más lentamente empieza a tener la poliuria, más lentamente puede empezar a tener una claudicación para caminar, o dolor en las piernas, aumento de peso sostenido, ¿sí? Y lo que dice el informe de la OMS es que antiguamente este tipo de diabetes se veía en adultos mayores, o sea, en personas que sobrepasaban los 60 años, y ahora lo estamos viendo también en niños, y esto está relacionado con el estilo de vida que le damos a los niños. Ya desde muy chiquititos empiezan a consumir alimentos que son diabetógenos,
¿sí? Además de la inactividad física que caracteriza este siglo, que caracteriza el hecho de que estamos más tiempo. De hecho, yo estoy acá sentada en la computadora horas al día, sin ir al gimnasio, sin hacer ninguna actividad física, y no solamente engordo, como no es deseable para nadie, sino que además no estoy haciendo nada para prevenir ni la diabetes ni el riesgo cardiovascular. Está bien, tal vez sea el único riesgo que tenga el sedentarismo, pero es un riesgo fuerte. Y nuestros niños empiezan su vida así, con este sedentarismo instalado, con la tablet en la mano, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía, acá está resumido, la diabetes tipo 2, diabetes mellitus. Se llama diabetes mellitus porque el que la descubrió